اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Si ustedes recuerdan, en las primeras lecciones que nosotros comenzamos con este proyecto, habíamos hablado en una de las lecciones acerca de los principios de la religión, cuando habíamos dividido la religión en enseñanzas de doctrina y creencia, enseñanzas prácticas de leyes y enseñanzas de ética y moral. En las doctrinas dijimos hay algo que se llama los principios de la religión. Y allá habíamos dicho que básicamente son tres los principios: el monoteísmo, la profecía y la resurrección. Y dijimos que hay dos principios que se agregan en la escuela de Ahlul Bayt, alayhimus salam, que son la justicia divina y el imamato. Entonces, en el orden que se da generalmente en los libros de teologías está el monoteísmo, primer principio, la justicia divina, segundo principio, la profecía, tercer principio, el imamato, cuarto principio, y la resurrección, quinto principio. Ahora terminamos nosotros el resumen acerca del tawhid, del primer principio, que es el monoteísmo, o lo que llamamos la unicidad de Dios. Comenzamos en esta lección con el segundo principio de la creencia islámica, de la doctrina, o sea, el segundo de los fundamentos del Islam, que es al-adlul ilahi, o la justicia divina. Hay que tener en cuenta que el tema de la justicia divina, que los imamitas o los chiitas, digamos, los seguidores de la escuela de los imames de la buena guía de Ahlul Bayt alayhimus salam, tienen como principio de la religión, o mejor dicho, asl o usul al-madhab, uno de los principios de la escuela de pensamiento shia, tiene que ver con que en realidad Dios ha sido, desgraciadamente, acusado de ciertos grados de opresión en la historia del pensamiento islámico. Entonces, algunas escuelas, así como antes habíamos dicho que podemos adjudicar a Dios todas las perfecciones que vemos en sus criaturas, así como cuando estuvimos hablando de las cualidades de Dios dijimos que todo aquello que uno encuentra en la creación lo encuentra de manera perfecta en el Creador. Así, por ejemplo, la vida que está en el mundo del vegetal, del animal y del ser humano. Entonces Dios también tiene vida, porque la vida nace de su origen, sale de esa fuente que es Dios. Del mismo modo que encontramos, por ejemplo, conocimiento en el ser humano, también Dios tiene conocimiento. Del mismo modo que encontramos, por ejemplo, poder en el ser humano, Dios también tiene poder. De esa misma forma, ellos confundieron el camino y dijeron, bueno, entonces si es así, también los males que encontramos en el mundo, Dios es el origen. ¿Por qué? Porque dijeron, no puede haber otro origen para el mal, porque hay un solo Dios. Ustedes dicen que son monoteístas, o sea, creen en un solo Dios, en un solo creador, en un solo Señor del universo, en una sola causa para la creación, en un solo Señor para la administración de cada uno de estos órdenes y estos sistemas. Entonces, bueno, si encontramos mal en el universo, ¿cuál es el origen? Es Dios. Si encontramos opresión en el universo, ¿cuál es el origen? Es Dios. Si encontramos injusticia en el universo, ¿cuál es el origen? Es Dios. Entonces, adjudicaron la opresión a Dios. Adjudicaron el hecho de que Dios también puede ser el origen del mal. Para argumentar lo contrario y para poder probar de que Dios no es opresor y de que de Dios no nace el mal y que todo lo que Dios se considera la fuente del universo es la fuente del bien en realidad, y todo lo que nace de Dios y es un efecto de Dios es el bien, los imamitas vinieron y establecieron el tema de al-adlul ilahi, o la justicia divina, como uno de los principios de la religión. Entonces dijeron, bueno, nosotros establecemos como principio de la creencia que Dios es justo, y empezaron a discutir y a debatir este tema. En los hadices aparece, por ejemplo, Inna asas ad-din at-tawhid wal-adl. El hadith del Imam Sadiq dice, la base de la religión, ciertamente la base de la religión, las columnas de la religión, las fuentes, digamos, los fundamentos de la religión son el tawhid, el monoteísmo, la unidad de Dios, y el adl, la justicia divina. O por ejemplo, en un hadith del imam dice, alayhi salam, amma at-tawhid fa an la tujawwiz ala rabbika ma jaza alayk. Dice, por ejemplo, el tawhid, el verdadero, digamos, monoteísmo, la verdadera unicidad de Dios, es que no consideres para Dios o no permitas para Dios lo que tu Señor
permite para ti. Es decir, no adjudicarle a Dios lo que adjudicas para ti. Las cosas que, por ejemplo, uno tiene como debilidades, como por ejemplo la enfermedad, como por ejemplo la muerte, como por ejemplo la necesidad, la debilidad del cuerpo, la debilidad psicológica, la debilidad espiritual, por ejemplo, todo aquello que se considera un defecto, todo eso que Dios permitió para el ser humano o para las criaturas, por ejemplo, de que uno es débil, de que uno se muere, de que uno tiene un fin, de que uno no existía y pasó a existir, de que uno tiene debilidades, tiene necesidades, tiene tendencias. Todo eso no hay que permitir, digamos, compararlo con Dios. O sea, Dios es incomparable en ese sentido. Entonces no hay que adjudicarle a Dios lo que Dios nos adjudicó a nosotros en nuestra realidad. Por ejemplo, uno es criatura. Dios no es criatura, es creador. Uno es necesitado, es falto de existencia, porque nace de la nada y Dios lo crea, Dios no da existencia, Dios no es así. Uno tiene un comienzo, Dios no tiene un comienzo. Uno, por ejemplo, tiene las cualidades del ser que es compuesto, que necesita de las partes, Dios no es compuesto. Por ejemplo, uno es cuerpo, Dios no es cuerpo. Por ejemplo, uno puede ser percibido a través de la vista, Dios no es percibido a través de la vista. Uno necesita un lugar, ocupa un lugar, Dios no necesita un lugar. En fin, todo aquello que se considera para nosotros un límite, una limitación, una necesidad, esto que necesitamos de lugar, necesitamos de espacio, necesitamos de tiempo, etcétera, etcétera, en Dios no se da. Por eso dice el imam alayhi salam: وَأَمَّا الْعَدْلِ فَأَنْ لَا تَنْسُبْ إِلَى رَبِّكَ مَا لَامَكَ عَلَيْهِ. Dice, el adl, la justicia, es que no adjudiques a Dios o no caracterices a Dios con aquello que Él mismo te ha, digamos, criticado o que ha, digamos, ha establecido como algo criticable en el ser humano. Por ejemplo, uno dice, bueno, el ser humano se oprime a sí mismo o oprime a los demás. O es injusto con sí mismo cuando peca, por ejemplo, o es injusto con los demás. Es un tipo de crítica que Dios hace al ser humano. Dice, si haces tal cosa, tú eres un opresor. Dice, esas cosas no pueden, digamos, darse con Dios. No pueden ser adjudicables a Dios. No pueden presentarse, digamos, como una cualidad de Dios. Entonces, eso es la justicia. Dice, que no, digamos, confundas y no compares a Dios con lo que Él hace contigo, de que tú eres necesitado, tú eres débil, tú eres pobre, tú eres opresor, tú eres injusto. Por ejemplo, en otro hadiz, el imam dice a uno de sus compañeros, a Hisham ibn al-Hakam, uno de los grandes compañeros de creencia y de doctrina, especialmente del imam Sadiq, dice, min al-adl an la tattahimuhu, que no lo acuses a Dios. Eso es la justicia. Dice, parte de la justicia es no acusarlo a Dios. Wa min at-tawhid an la tatawahhamhu, que significa parte de la unicidad de Dios o del monoteísmo, es que no te lo imagines. Porque cuando uno comienza a imaginar a Dios, entonces comienza a darle una forma. Cuando le comienza a dar una forma, entonces lo limita. Por eso el imam Sadiq, el imam alayhi salam en Nahjul Balagha dice, es imposible poder imaginarnos a Dios, porque imaginarlo es ponerlo, encuadrarlo, enmarcarlo en una imagen limitada, y Dios es ilimitado. Y de esto vamos a seguir hablando, inshallah, en la próxima clase. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.